referir a la influenza A H1N1, que actualmente tiene la denominación de influenza humana. Aquí ustedes ven en este gráfico cómo es la distribución de los virus hasta el 22 de junio en Santiago, y podemos ver que lo de amarillo es el virus sincicial respiratorio, que afecta fundamentalmente a los niños y los pacientes mayores también, inmunosuprimidos, tiene importancia, y lo que está en rojito es el virus influenza. Acá ustedes ven rojo, cómo ha ido aumentando en el transcurso desde abril, mayo hasta junio, y ahora, no tengo el gráfico ahora, pero ahora están en todo el pic de la influenza. Esto es para mostrarles un diagrama donde se ve el virus de la influenza. Los virus de influenza que tienen importancia para el hombre son el A y el B fundamentalmente, y el virus influenza A, que es el virus H1N1, es un tipo de virus de influenza A, se denomina así según su hemaglutinina y según su neuraminidasa. Existen 16 hemaglutininas y 9 neuraminidasas, dependiendo de las combinaciones de esta glicoproteína. Es el virus que se produce cada año de influenza. Las de importancia para el hombre son las H1, H2, H3, N1 y N2. Como les decía, las hemaglutininas y las neuraminidasas son cadenas glicoproteicas que se proyectan del exterior de la partícula del virus. Estas partículas son las que van variando y son las que producen estas variaciones antigénicas, lo que determina que se produzcan cepas nuevas, que determina que se produzcan epidemias o pandemias. Todos los subtipos pueden encontrarse en las aves o en distintos animales, pero se sabe que solo la H1 y H3 y N1 y N2 circulan ampliamente en los seres humanos. El H1 y el H3 son los únicos tipos conocidos que han causado pandemias en los humanos. Y las pandemias son provocadas por cepas de influenza que poseen estas proteínas, como les decía yo, la hemaglutinina y la neuraminidasa nuevas, para los cuales la población no tiene ninguna inmunidad. La influenza A, los hospederos de la influenza A pueden ser humanos, porcinos, equinos, aves y mamíferos acuáticos. Aquí ustedes ven los distintos tipos de huéspedes en que se puede ver la influenza. La influenza estacional, primero, es una enfermedad altamente contagiosa que puede llegar a ser epidémica generalmente y que es causada por el virus de la influenza, que ocurre típicamente en el invierno todos los años. Es una enfermedad del sistema respiratorio que afecta las vías respiratorias altas y bajas y generalmente es autolimitada, dura generalmente 5 o 7 días, y en las personas de riesgo uno ve generalmente complicaciones, pero siempre tiene mortalidad. Puede afectar pacientes de todas las edades, incluyendo personas previamente sanas, y los síntomas se instalan en forma relativamente brusca. En cuanto al nuevo virus de la influenza H1N1, es una enfermedad respiratoria que se ve en los cerdos, que es causada por el virus de la influenza tipo A, y provoca hace una década este tipo de influenza. Los brotes previos habían sido por una combinación de virus de influenza humana, aviar y porcina. Este virus generalmente afectaba a los cerdos y ocasionalmente a los humanos, pero no había transmisión de humano a humano. Eso es lo nuevo con respecto a la cepa de ahora. Ahora es una cepa nueva que se transmite fácilmente de humano a humano. Esa es la diferencia. Como les decía acá, este es el virus que habitualmente hace una década está circulando en los cerdos, pero ahora este nuevo virus que se descubrió en el hemisferio norte tiene variaciones antigénicas, lo que le hacen una cepa totalmente nueva. Por eso se denomina influenza humana y no porcina. De origen porcino, pero no porcino. Esta influenza empezó a principios de marzo en San Diego. A mediados de marzo hubo casos en México, en abril casos en Ciudad de México, y ahí empezó a investigarse en relación a estos casos que fueron en forma
estaban estudiando un nuevo test de la influenza y se pesquisó en estos niños. Y ahí se vio que esa influenza que se pesquisaba en estos niños era la misma que después se pesquisó en los nuevos pacientes que estaban haciendo la influenza en México y después la que ocasionó la distribución a nivel de todo el mundo. Las recomendaciones ante esta nueva influencia humana. Como les decía, es una infección respiratoria aguda de origen viral que se contagia muy rápidamente, sobre todo en los jóvenes, y se contrae fundamentalmente por la transmisión de persona a persona a menos de 1 metro por secreciones de la nariz, de la boca. Uno cuando se toca la nariz o la boca, toca las cosas que están al alrededor y también el virus puede quedar en la superficie. Entonces uno toca esa superficie, se puede tocar uno la boca, los ojos y se puede transmitir la influenza, o al dar la mano a otra persona, al estornudar. Por eso que se ha educado que uno debería estornudar con el brazo así, porque después uno puede dar la mano a otra persona y contagiarle muy fácilmente la influenza. A través de la gotita de saliva y cuando una persona tose, estornuda o escupe, etc. No se transmite por consumir carne de cerdo o los derivados. ¿Cuáles son los síntomas? Ustedes ya todos conocen los síntomas, pero quería recalcar generalmente fiebre mayor de 38, aunque hemos visto casos con fiebre de 37,5, alrededor de 38 en gente más joven, a veces incluso casos que cuesta mucho hacer el diagnóstico. Uno tiene la sospecha de la influenza, pero a veces no está tan seguro que sea porque los síntomas son muy leves. Tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, sobre todo dolor retroocular, y duele mucho al mover los ojos. Y dolores musculares generalizados, que son lo que más caracteriza la influenza y lo que uno nunca se olvida, el dolor que provoca al tratar de contraer las manos, al tratar de levantarse. Ese dolor a uno cuando le da una influenza como que uno le queda grabado, en realidad siempre queda en nuestra memoria. ¿Cómo prevenirla? Al toser o estornudar, usar pañuelos desechables y arrojarlo al basurero. Al momento de toser, si no tiene pañuelo, cúbrase con el antebrazo y nunca lo hago con las manos. Hay que lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente y evitar los lugares cerrados con concentración de personas y no automedicarse. Y consultar precozmente idealmente. Como les decía, no se transmite por consumir cerdo ni sus productos. Las manifestaciones clínicas, para recalcarles las que le acabo de explicar, y en el brote que se produjo al principio en México y en Estados Unidos, los síntomas predominantes fueron fiebre, tos, dolor de garganta, diarrea y vómitos también en un 25%, cosa que uno no ve habitualmente en la influenza estacional. Puede haber diarrea en la influenza estacional, pero es muy excepcional. Se transmite igual que la influenza estacional, fundamentalmente por gotitas a menos de 1 metro de distancia. Y la transmisión por aire no se ha comprobado, porque uno entra a un lugar, a una sala, donde hay un paciente con influenza, no va a contagiar la influenza, como hay otras enfermedades que se transmiten por estar en un lugar cerrado inmediatamente. Uno tiene que estar en contacto con la persona a menos de 1 metro o con sus secreciones para contagiarse. Se consideran todos los fluidos corporales potencialmente capaces de transmitir la infección. Por ejemplo, si un paciente tiene diarrea, eso puede contagiar también el virus de la influenza. Como les decía, la transmisión es fundamentalmente al toser. Y la transmisión ocurre desde el primer día, desde el día previo a los síntomas, hasta 7 días después de iniciados los síntomas. Y en los niños incluso hasta 10 días después. Y en los pacientes inmunosuprimidos este rango puede ser mucho mayor. A veces pueden excretar virus por semanas. Entonces, como les decía, lo más importante es consultar precozmente, antes de 48 horas idealmente, porque después los antivirales como que no sirven tanto como si uno lo usa dentro de las primeras 48 horas. Y no automedicarse, ni aspirina, ni antivirales porque lo está tomando el hermano, la mamá, qué sé yo. Uno tiene que consultar y realmente si uno necesita. Y evitar las aglomeraciones, porque yo creo que si uno está con algún síntoma o ve que hay tanta gente enferma, evitar las reuniones sociales con muchas personas. Uno ve que mucha gente se ha contagiado en cumpleaños infantiles, en reuniones sociales,
como que hay alguien sintomático, pero que nadie toma conciencia de eso y se hacen igual las reuniones. Entonces yo creo que esas pequeñas cosas son importantes. Y evitar ir yo creo que sí, uno debería evitar ir a un concierto, por ejemplo, cosas así que uno no son de vida o muerte, mejor no hacerlo en este tiempo, sobre todo ahora que estamos en el pic de la influenza. Bueno, muchas gracias por su atención.